Los seres vivos poseen distintas formas de obtener energía desde el ambiente. Algunos, como animales y hongos, obtienen su energía mediante la oxidación de los diversos compuestos obtenidos a partir de su dieta o de materia orgánica en descomposición. Mientras que otros, como las plantas y algunos microorganismos, cianobacterias, poseen la capacidad de capturar la energía mediante pigmentos como la clorofila y otras estructuras moleculares pigmentosas para la síntesis de compuestos orgánicos mediante un proceso llamado fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso físico-químico que utiliza la luz para la síntesis de compuestos orgánicos. Este proceso es fundamental para permitir la autotrofía y el equilibrio del ecosistema, ya que permite fijar dióxido de carbono que está presente en la atmósfera y transformarlo en compuestos orgánicos que son más complejos. Dentro de los organismos que son capaces de realizar fotosíntesis existen dos tipos: aquellos denominados oxigénicos, que utilizan la luz para sintetizar compuestos orgánicos, utilizando el agua como un aceptor final de electrones y liberando oxígeno como uno de sus productos, de ahí su nombre oxigénicos. Y están los anoxigénicos, que realizan síntesis de compuestos orgánicos a través de la energía luminosa, pero extrayendo electrones de otras moléculas distintas del agua, por ejemplo, ácido sulfídrico como dador de electrones. En las plantas, la fotosíntesis ocurre en las hojas, más específicamente en estructuras subcelulares llamadas cloroplastos, que poseen en su interior maquinaria necesaria para capturar la energía de la luz, que son sistemas proteicos capaces de transportar electrones y reducir moléculas para el metabolismo de la planta. Existen diversos factores ambientales que van a afectar el funcionamiento de la fotosíntesis. Por ejemplo, la falta de agua, sequías, el estrés lumínico, exceso de luz, la salinidad extrema y la oscuridad, es decir, falta de luz. Este efecto de estos factores va a generar una disminución de la actividad fotosintética, lo que se traduce en menor fijación de dióxido de carbono, menos crecimiento de las plantas y un menor desarrollo fisiológico de las mismas. Además que se alteran otros procesos bioquímicos propios de cada uno de estos organismos. La clorofila es un pigmento verde que se encuentra presente en todos aquellos organismos que contienen cloroplastos en sus células, como son las plantas y protistas, algunas algas y también cianobacterias, que aunque no tengan cloroplastos, sí tienen el pigmento. Las clorofilas son solubles en solventes orgánicos y existen dos tipos de ellas, principalmente la A y la B, cuya diferencia principal es su función respecto a una longitud de onda diferente, es decir, al color de la luz sobre la que actúan. Las moléculas de clorofila están formadas por una estructura porfirínica que consta de 4 anillos pirrólicos con un átomo de magnesio en su centro, un anillo de ciclopentanona y un éster de fitol unido a uno de los anillos de pirrol. Esto se denomina una cola de fitol, que es una cola lipofílica que le permite el anclaje de la molécula a la membrana tilacoidal de los cloroplastos. Este pigmento, la clorofila, es el encargado de absorber la energía luminosa que proviene del sol, debido a que presenta una elevada absorbancia en el intervalo de longitudes de onda entre los 400 nanómetros y 700 nanómetros. Para su extracción y cuantificación normalmente se utilizan tres métodos: espectrofotométrico, fluorométrico o por cromatografía líquida. De ellos, la espectrofotometría UV visible permite un análisis rápido con mucha eficiencia. Esta es una técnica analítica que permite determinar la concentración de un compuesto en solución basado en que las moléculas absorben luz y que esa cantidad de luz absorbida va a depender de forma lineal de la concentración de la molécula. Para poder hacer este análisis se usa un espectrofotómetro en el que se selecciona la longitud de onda de la luz que pasa por una solución en donde se encuentra la molécula de interés, y así se mide la cantidad de luz que absorbe esa molécula en la solución. Desde la revolución industrial, las concentraciones globales de dióxido de carbono en la atmósfera han aumentado de forma muy exponencial, pasando de 280 partes por millón a superar actualmente las 400 partes por millón. Se predice que la concentración global de dióxido de carbono va a seguir aumentando debido a las continuas emisiones de carbono de la humanidad. Este aumento resultante de dióxido de carbono puede generar efectos tanto positivos como negativos en los cultivos agrícolas que se utilizan para alimentar a la población mundial. Algunos de ellos todavía son desconocidos, los efectos. Las concentraciones elevadas de dióxido de carbono provocan un aumento de la fotosíntesis en las plantas, lo que posteriormente va a conducir a efectos positivos, como por ejemplo mayor crecimiento, más biomasa aérea, más rendimiento. Cuando se libera dióxido de carbono en la atmósfera por la quema de combustibles fósiles, aproximadamente el 50% de este permanece en la atmósfera, mientras que el 25% es capturado y absorbido por plantas terrestres y árboles. El otro 25% es absorbido en ciertas áreas del océano, principalmente por microorganismos de tipo cianobacterias. Estas cianobacterias son las primeras formas
de evolucionar en la Tierra y de vida, y probablemente las responsables de crear la atmósfera oxigénica, es decir, con oxígeno en el planeta que propició la vida. Las cianobacterias representan un 20 al 30% de la productividad fotosintética de la Tierra y absorben mucho dióxido de carbono, al doble de las plantas. Se estima que, por ejemplo, por una hectárea con cianobacterias en el suelo, se puede absorber hasta 1 tonelada de dióxido de carbono. Es decir, son organismos que son altamente eficientes para capturar dióxido de carbono. Y las plantas también, al mismo tiempo que producen oxígeno. De ahí la importancia de estos organismos fotosintéticos, plantas y cianobacterias. Por ello, en nuestro laboratorio, nosotros tenemos proyectos que trabajan con plantas y cianobacterias para permitir entonces generar tecnologías y estudiar, ¿no es cierto?, los mecanismos bioquímicos detrás de estas respuestas al dióxido de carbono y también a diferentes ambientes en plantas y cianobacterias. El proyecto de desarrollo de nanobiofertilizantes en base a cultivos de cianobacterias autóctonas fijadoras de nitrógeno es desarrollado por la Universidad de Santiago de Chile con la participación de los laboratorios de microbiología ambiental, que es perteneciente a la Facultad de Química y Biología, el Laboratorio de Química de Aguas, perteneciente a la Facultad de Ingeniería, y la Facultad Tecnológica. Además, el proyecto cuenta con el apoyo de las empresas IceLab S.A. y Silema S.p.A. En 2 años, el proyecto tiene como objetivo general evaluar la eficiencia de nanobiofertilizantes obtenidos a partir de cultivos de cianobacterias autóctonas, que son fijadoras de nitrógeno, y matrices mesoporosas silíceas en las especies de cultivo Solanum lycopersicum, que es el tomate, y Titicum aestivum, que es el trigo. Como objetivos específicos se ha definido, por un lado, obtener y caracterizar físico-químicamente nanobiofertilizantes derivados de sobrenadantes de las cianobacterias autóctonas fijadoras de nitrógeno, Trichodermus sp, Leptolimbia sp y Plantotrix sp, y matrices mesoporosas silíceas. Además, evaluar el efecto dosis dependiente de los nanobiofertilizantes sobre la germinación, crecimiento y parámetros de tolerancia a estrés hídrico y salino en tomate y trigo en condiciones de laboratorio. Y por otra parte, determinar el efecto de los nanobiofertilizantes y diferentes maneras de aplicación sobre la germinación, el crecimiento y la producción de frutos, la tolerancia a estrés hídrico y salino y la eficiencia de uso de nutrientes en tomate y trigo bajo condiciones de vivero. El proyecto Diseño, Asesoría y Monitoreo de la ejecución de un programa fitotecnológico que permita lograr la rehabilitación e integración paisajística del depósito de relave filtrado de planta de pellets se desarrolla en conjunto con la Pontificia Universidad Católica Valparaíso y la Compañía Minera del Pacífico CMP en las plantas de pellets de la región de Huasco, tercera región de Atacama. El proyecto tiene una duración de 5 años y tiene como objetivos seleccionar especies vegetales del sector, que será ocupado por el depósito de relave filtrado de la planta de pellets de Huasco para ser usadas en un programa fitotecnológico durante el cierre progresivo de la instalación. Diseñar y asesorar la instalación operativa de un vivero para reproducir masivamente las especies vegetales seleccionadas, considerando a lo menos 2 sustratos diferentes para la aclimatación de las plantas. Diseñar y asesorar la implementación y monitoreo de un piloto experimental que permita desarrollar un programa fitotecnológico durante el plan de cierre progresivo del depósito de relave filtrado y diseñar y elaborar una guía que señale la metodología que se debe ser seguida para la ejecución del programa fitotecnológico, considerando las especies y los mejores sustratos identificados. La idea de contarles toda esta historia relacionada con la fotosíntesis y los proyectos que realizamos en el laboratorio es para motivarlos como bioquímicos, ¿no es cierto?, o como químicos, o como fisiólogos, a que participemos en los proyectos, a que seamos parte de estas investigaciones, a realizar un aporte importante, porque desde aquí, del laboratorio, nosotros también podemos generar un aporte sustantivo a la sociedad, haciendo una mejora, por ejemplo, ambiental, a través de la mejora de los sustratos en el suelo, a través de contribuir a la agricultura, a través de también capturar dióxido de carbono, que hoy día, justamente, ¿no es cierto?, es el principal responsable del calentamiento global, que es, ¿no es cierto?, un futuro del cual tenemos que preocuparnos.